Continuando con los componentes electrónicos más básicos que nos vamos a encontrar en los proyectos de microcontroladores, tenemos la fotorresistencia. La fotorresistencia es una resistencia que depende de la luz. Entonces, es el mismo efecto físico, es una resistencia, y lo repetimos, es la posición al paso de la corriente en un circuito eléctrico o electrónico, pero en este caso esa posición está determinada por la intensidad de luz que reciba el componente. Entonces, en una fotorresistencia tenemos algo como esto que ustedes ven aquí en la pantalla. Voy a elegir acá el lápiz. Vamos a tener esto de acá y va a haber luz incidente, y dependiendo de la intensidad lumínica vamos a tener un valor resistivo grande o pequeño dependiendo de la intensidad de luz. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí a la izquierda muestra muy claramente cómo sería el comportamiento de la resistencia versus la intensidad lumínica. Esto está en lumens, y este sería el valor óhmico. Entonces, para valores de intensidad muy pequeños, es decir, niveles casi de oscuridad, aquí este sería oscuridad, el valor óhmico de la resistencia es medianamente o bastantemente alto. Estamos hablando de 1 megaohms, o sea, 1.000.000 de ohms. Si ustedes recuerdan lo que hablamos hace un momento de los prefijos, esto es 1.000.000 de ohms. Y a medida que la resistencia o la fotorresistencia reciba luz, que indica este eje horizontal, el valor óhmico va a disminuir. Entonces acá más o menos tenemos 100K en este punto, acá tendríamos 10K, acá tenemos una resistencia de 1K, y ya para valores superiores a 10.000 lux vamos a tener valores óhmicos por debajo de los 100 ohmios. Esta escala es logarítmica, no es lineal. Si ustedes se dan cuenta, van 100, 10, 1K, 10K, 100K, omega, aumenta gradualmente en potencias y no es lineal, pero representa el comportamiento de una fotorresistencia en un circuito. Generalmente, para usar una fotorresistencia lo que usamos es una técnica que se llama divisor de voltaje, que es poner la fotorresistencia en serie con una resistencia adicional. Y aquí vuelvo a mencionarles, este símbolo se representa por dos resistencias, y el terminal del medio es el que vamos a medir. Entonces, al tener esta configuración, esta resistencia es fija y esta resistencia es variable dependiendo de la luz, y al aplicar 5 voltios a un terminal, el valor de voltaje que va a salir en este terminal está directamente proporcional al voltaje, a la variabilidad de la resistencia de la parte superior, que es la que depende de la luz. El circuito montado en un protobar se vería algo como esto, y pues más adelante, cuando veamos el protobar, les voy a explicar exactamente cómo se alambra y qué significa estos componentes que están acá. Precisamente vamos a hablar del protoboard. ¿Qué es el protoboard? El protoboard es una lámina plástica muy usada en prototipado, en hobbyistas, en estudiantes de ingeniería electrónica, porque permite ensamblar circuitos eléctricos y electrónicos de mediana complejidad sin tener que soldar, sin tener que hacer técnicas dificultosas. Entonces, el protoboard está compuesto de ciertos buses. Algunos buses corren de manera horizontal. Entonces, en este ejemplo, estos buses están interconectados los unos con los otros internamente, y están aislados los unos con los otros. Es decir, esta línea de acá, que está equivalente a 1, 2, 3, 4, 5 orificios, están internamente conectados, pero están aislados de la siguiente línea, que será esta de acá, y así sucesivamente. Cada una de estas líneas está aislada de la otra. Esto se conoce con el nombre de buses.
buses de conexión. De igual manera existe un bus entre cada uno de estos 5 hoyos de acá. Si ustedes se dan cuenta, internamente es una lámina la que une estos orificios internamente. De manera similar hay buses que corren de manera vertical en el protoboard. Esto es un bus vertical que corre en toda esta línea, y este es otro bus vertical que está aislado del anterior, que es independiente y que corre de lado a lado. Estos buses de acá se llaman los buses de poder. Los buses de poder significa que son buses en los cuales vamos a aplicar voltaje de entrada de nuestro circuito electrónico. Entonces, generalmente en un bus de estos va a llevar el voltaje positivo y el otro va a llevar la tierra o el voltaje negativo. Entonces, acá tenemos otro bus de poder y otro bus de poder acá. Generalmente el protoboard está fabricado para ser usado en aplicaciones de poco voltaje, poca corriente, donde la palabra poco, les digo que no usamos un protoboard en voltajes mayores a 15 voltios, entonces generalmente usamos un protoboard en voltajes inferiores a 15 voltios y a corrientes menores de 1 amperio, o sea 1000 miliamperios. Más allá de esto es bastante peligroso y el protoboard empieza a no funciona bien y no es considerable, no es conveniente usar el protoboard en circuitos que superen estos niveles de voltaje de corriente. Esta es una filmina que explica un poquito más claro los buses. Acá hay un bus, este bus rojo es el bus positivo, y aquí alimentaríamos nuestro circuito con nuestro voltaje positivo, y este otro bus de acá sería el voltaje negativo, y acá colocaríamos en esta área nuestros componentes, en toda esta área. Entonces, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, por ejemplo, podemos colocar un diodo acá con un terminal acá y acá, y si coloco una resistencia, este terminal lo coloco en este hoyo, quiere decir que estos dos hoyos están conectados físicamente, y eso quiere decir que esta resistencia, el terminal de esta resistencia está conectado físicamente con este otro. Si el otro terminal de la resistencia lo coloco al bus negativo del protoboard, quiere decir que esta resistencia estaría colocada a tierra. Y de manera similar, este otro diodo, un terminal lo puedo colocar acá, quiere decir que este diodo está conectado internamente con este terminal del otro diodo y en este otro terminal. Entonces, usando los buses de conectividad, que son los del centro, y los buses de potencia, que son los externos, podemos alambrar, podemos ensamblar circuitos electrónicos bastante fácil. Este es el protoboard más básico que podemos conseguir. Este es el más pequeño. Este es un protoboard de 400 puntos de conexión. Tenemos 300 puntos en la parte interna. Acá tenemos 50 puntos acá y tenemos 50 puntos acá. Muy bien, el diodo. El diodo es un elemento que tal vez lo mencionamos al principio, permite la conducción de la corriente eléctrica en un solo sentido. Entonces, quiere decir que cuando colocamos el diodo, si ustedes hacemos una analogía muy simpática, el diodo es algo así como un agente de tráfico en una vía que tiene solo un carril, pero hay carros andando en ambas direcciones. Entonces, lo que hace el agente de tránsito es bloquear el paso de los carros en una vía y permitir el paso de los carros en la vía contraria o en una sola dirección en un momento determinado. Entonces, algo similar hace el diodo. El diodo tiene dos extremos, uno positivo y otro negativo. El terminal positivo
se conoce con el nombre de ánodo. Terminal negativo se conoce con el nombre de cátodo. Acá lo tenemos anotado. Y la dirección en la cual el diodo conduce es de ánodo hacia cátodo, es decir, de aquí hacia acá. En esta dirección va a conducir la corriente. Recuerden, la corriente la llamamos con la letra I. Pero si hay alguna corriente que venga en sentido contrario, se va a encontrar con este cátodo acá, con este bloqueo, esta línea de acá, y no va a permitir, el diodo no va a permitir que esa corriente fluya en esa dirección contraria. Entonces, si tenemos, estas son las dos visiones de dos diodos que podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, esta es la foto de un diodo 1N4XX, donde XXX representa la capacidad en amperios del diodo. Y este diodo, por ejemplo, conduce en este sentido de ánodo hacia cátodo, pero la corriente que venga en este sentido va a ser bloqueada. De igual manera, este diodo es una serie muy interesante que se llama la 1N41XX. Son específicamente 4148. Este es un diodo de conmutación. Quiere decir que la conductividad entre ánodo y cátodo es muy rápida. Este es un diodo más que está hecho más orientado hacia potencia, hacia rectificación, y no es tan rápido, pero es más de potencia. Muy rápidamente les explico. Esta curva es la curva básica de un diodo. Un diodo requiere un voltaje de polarización mínimo para que él arranque a conducir. Esta es la corriente de conducción. Este voltaje de acá es el que llamamos VF, voltage forward. Y este voltaje de diodo básicamente depende de la material con que esté construido el diodo. Hay diodos que son de silicio, hay otros diodos que son de germanio. Para los diodos que son de silicio, ese voltaje equivale a 0.7 voltios aproximadamente. Para los diodos que son de germanio, ese voltaje equivale a 0.3 voltios aproximadamente. Este es el símbolo del diodo. Generalmente se usa un triángulo con una línea recta y dos terminales. Cualquiera de los dos, ya sea la representación A o la representación B, es usado en la industria, y pues ambos son válidos. Siguiendo con la misma línea de los diodos, tenemos un caso muy especial de diodos, que son los diodos emisores de luz. Los diodos emisores de luz son aquellos diodos que, como su nombre lo indica, emiten luz y son muy utilizados en avisos lumínicos, en técnicas de iluminación. Su uso es vastísimo. Los diodos de emisores de luz son conocidos por sus siglas en inglés, como LED en inglés, o LED, en español lo leeríamos LED, que es Light Emitter Diode, y vienen en varios colores. Entonces, hay diodos que son amarillos, hay diodos LED que son rojos, hay diodos LED que son verdes, etcétera, etcétera. Hay combinaciones de estas, por ejemplo, hay azul, pueden haber varios colores dependiendo de cómo se combinen. Generalmente estos diodos están hechos de galio, que es un material que es lumínico y emite luz. Y dependiendo de la emisión de color del diodo LED, tenemos que el diodo necesita un determinado voltaje para que haya luz que conduzca o que emita hacia el exterior. Entonces, generalmente ustedes pueden ver esta tabla. Vamos a tomar aquí un punto medio como 2.3 voltios más o menos. Entonces, para los LEDs de colores red, rojo, anaranjado,
amarillo y verde amarillo, el voltaje mínimo que requiere el diodo es de 2.3 voltios, máximo 2.5. Para otros colores como el verde azul, el blanco o el púrpura, el voltaje mínimo está un poco más alto, tradicionalmente 3.3 voltios podríamos decir. Lo típico son 2.8 y lo máximo es 3.8. Entonces el diodo LED, igual que su primo hermano diodo, tiene dos terminales. Uno es el ánodo, como estamos determinando acá, y el otro terminal es el cátodo. Y de igual manera, para que el diodo conduzca, tiene que estar el ánodo positivamente polarizado en relación al cátodo. Entonces tenemos que aplicar un voltaje que se llama VF, y que son los voltajes que mencionamos en esta columna de acá. Perdón. Esa columna de ahí. Entonces voy a borrar esto para que ustedes no tengan inconveniente en interpretar esta tabla. Bueno, aquí ustedes lo van a ver. La corriente que generalmente se usa para los diodos LEDs es una corriente entre los 10 y los 20 miliamperios. Entonces, típico son 15 miliamperios. Lo mejor que puede hacer un diseñador es usar diodos LED a corrientes de 10 o 15 miliamperios para mejorar la duración útil de vida del LED. Diseñar un LED a 20 miliamperios implica un poco más de exigencia, y a lo largo de los años la longevidad del LED va a ser inferior si lo polarizamos a 20 miliamperios. En esta filmina vemos cómo un LED se usa ya de manera práctica en un circuito. Entonces, en este diagrama de acá tenemos una batería. Vamos a suponer que esta batería es de 6 voltios, tal como nos indica el diagrama de acá. Esta batería tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo. Aquí tendríamos el terminal positivo, este sería el terminal negativo. El terminal positivo va al ánodo del LED, y generalmente el ánodo es el terminal más largo del LED. El cable o el terminal largo, la pata más larga del LED, es generalmente el ánodo, y ese sería el positivo de la batería. Y el terminal más corto del LED sería el cátodo, y ese iría al negativo. Ahora, para conectar una batería directamente a un LED tenemos que usar una resistencia limitadora de corriente. Entonces, tal como vimos al principio de nuestra presentación, esta resistencia limita o disminuye la corriente, presenta una oposición a la corriente, tal que no vayamos a dañar el LED, porque generalmente, como acabamos de decir, el LED necesita una corriente de aproximadamente unos 20 miliamperios. Por eso nos vemos en la necesidad de colocar esta resistencia para controlar el valor de la corriente que va a circular a través de ese LED. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, hemos colocado una resistencia. Si ustedes se dan cuenta, el valor óhmico de esta resistencia, según lo que ya hemos visto en las filminas anteriores, es de, esto tiene un 4 porque está en la línea amarilla, esto tiene un 7 porque tiene una banda violeta, y esto tiene un multiplicador de un 0, o sea, tiene 470 ohmios esa resistencia. Si tenemos una batería de 6 voltios, y de acuerdo a la filmina anterior sabemos que el voltaje de conducción de este LED es de aproximadamente 2.3 voltios, podemos hacer aquí una pequeña matemática para saber cuál es la corriente que está circulando por este diodo LED. Entonces, tenemos que el voltaje, primero que todo, el voltaje que va a circular a través de la resistencia serían los 6 voltios que tenemos de la batería menos los 2.3 voltios
que se requieren para conducir el LED. Eso nos da un voltaje igual a 3.7 voltios y ese sería el voltaje que circula en la resistencia. Ahora vamos a calcular la corriente a través de la resistencia. Entonces la corriente de resistencia sería igual a 3.7 voltios dividido por la ley de Ohm, que ya vimos también en una filmina anterior, dividido 470 ohmios. Eso nos da, haciendo la división, a un valor de 0.0078 amperios. Usando las potencias que ya estudiamos también en la sesión de hoy, podemos expresar esto en miliamperios de la siguiente forma. Multiplicando esto por 1000 nos daría 7.8 miliamperios. Entonces 7.8 miliamperios sería la corriente que está circulando a través de esta resistencia hacia el LED, y como mencionamos, el LED tiene una tolerancia hasta 20 miliamperios. Básicamente el LED alumbraría en este caso sin ningún problema, de pronto un poquito tenue porque está muy por debajo de los 20 miliamperios o los 15 que serían lo ideal, pero alumbraría sin ningún problema. Similar a este sistema, este circuito que tenemos acá, podemos intercambiar esta resistencia por un potenciómetro y podemos variar el potenciómetro. Podemos, por ejemplo, poner un potenciómetro de 1K o 1000 ohmios y variar, y ustedes se darán cuenta que si hacemos este experimento, la luminosidad del LED va a cambiar de alta a baja dependiendo del valor ohmico de este potenciómetro, porque va a variar el valor de la resistencia, lo cual hace que la corriente que fluye a través de ella baje dependiendo de su valor ohmico y tenga una resistencia menor o mayor, lo cual genera una corriente mayor o menor en el LED, y la corriente está directamente proporcional con la luminosidad del LED. Existen otros LEDs que también nos vamos a encontrar en nuestros talleres de Arduino y Raspberry Pi, etcétera, que es el LED RGB, que es básicamente 3 LEDs. La tecnología actual es tan avanzada que ya logró incluir o logró fabricar 3 LEDs en un solo encapsulado, y esto es lo que se conoce como el LED RGB. Es RGB porque tenemos un color rojo, un LED de color verde y un LED de color azul en un mismo encapsulado, y siendo estos colores básicamente los primarios, cualquier mezcla de ellos, dependiendo de la intensidad de cada uno, podemos obtener el círculo completo de cromaticidad, desde el blanco hasta el azul, violeta, anaranjado, verde, agua marina, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo combinemos la intensidad lumínica de estos 3 LEDs. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que este LED multicolor tiene 4 terminales. El terminal del extremo de acá es el azul, este es el verde, el de acá es el cátodo, o sea el negativo, y el de acá es el rojo. Entonces ustedes ven los 3 colores, el rojo, el azul y el verde. Muy bien, continuamos. Llegamos a una componente que es muy especial, que es básicamente el responsable de que la tecnología moderna electrónica de hoy sea capaz de hacer lo que hace, sea capaz de producir radios transistorizados, televisores plasma, iPods, iPads, calculadoras portátiles, computadores portátiles, etcétera, etcétera. Y ese componente especial es el transistor. El transistor es un componente muy especial. Créanme que para estudiarlo a fondo se requiere no un semestre, no un año, muchos años. El transistor da temática para incluso una tesis de grado, de posgrado y de doctorado. Entonces nuestra intención aquí no es cubrir la teoría formal del transistor, simplemente explicarles
muy rápidamente qué es, cómo funciona y cómo podemos conectarlo en nuestros circuitos para activar, aprender cosas y para amplificar señales de manera muy sencilla. Transistor, básicamente el cual les voy a hablar hoy, es el BJT, que es uno de los transistores más comunes que existen en el mercado, y está hecho por tres pastillas semiconductoras, dos tipo N y una tipo P, o en otra configuración tenemos dos pastillas P y una pastilla N. Suena un poquito complicado y no quiero enredarlos, pero bueno, vamos a anotar aquí primero que estamos hablando del transistor BJT. Hay muchos otros tipos de transistores, hay otros transistores que se llaman MOSFET, hay transistores que se llaman JFET, hay otros transistores que se llaman IGBTs para potencia y bueno, muchos otros que realmente no vamos a tratar acá. El más sencillo que quiero comentarles hoy es el BJT o el un transistor de unión. Este transistor es un transistor bipolar y la función principal del transistor es amplificar la corriente. El transistor tiene tres terminales, uno llamado colector, vamos a anotarlo acá, colector, otro llamado base y otro llamado emisor. Entonces, por ejemplo, en este transistor que tenemos aquí en nuestro filmina, el colector es el primer pin de acá. Este sería, vamos a numerarlo, el pin número 1, pin número 2, pin número 3. La patilla número 1 es el colector, la patilla número 2 es la base y la patilla número 3 sería el emisor. El transistor cumple varias funciones y, como les comentaba, una de ellas es amplificar la corriente. Otra de ellas es hacer la función de interruptor digital o conmutador digital, y lo que hace es que la señal de la base, la patilla de la base, nos permite tener una señal de control al transistor, en este caso una señal que entra si es un transistor tipo NPN. Este tipo de transistor se conoce como NPN y este de acá se conoce con el nombre de PNP. Entonces, para el transistor tipo NPN, lo que hacemos es inyectar una pequeña corriente muy pequeña en la base. Esta corriente la llamamos IV, corriente de base. Esa corriente de base nos crea un circuito en esta juntura entre la base y el emisor. Luego va a haber una corriente que circula en este sentido y eso activa la conducción de una corriente más grande en esta dirección hacia abajo, o sea, es decir, desde el colector hacia el emisor. Entonces esta es la corriente del colector y esta es la corriente del emisor. Cuando el transistor conduce en esta configuración, estas dos corrientes son prácticamente la misma. Entonces tenemos una corriente de control que permite amplificarla o controlar el transistor en esta rama de mayor corriente. Entonces el transistor opera algo así como una válvula de control. La base del transistor opera como una válvula de control para controlar el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Esto para el transistor NPN. Para el transistor PNP, el flujo de corriente es al contrario. El flujo de corriente va desde el emisor al colector, es decir, de acá hacia acá. Fíjense en que el emisor está en esta oportunidad en la parte de arriba, entonces, y la flecha está mirando hacia adentro. Entonces la corriente va del emisor hacia el colector, y para la base, la corriente de base sale de la base en este sentido en vez de ingresar. Entonces esta sería la corriente de base, aquí lo está indicando, sale para acá y va una corriente que baja. Hay un parámetro importante en los transistores que se conoce como beta. Beta es el factor de amplificación del transistor, y beta está dado por la relación entre la corriente de colector dividido la corriente de la base.
aproximadamente. Yo creo que eso es básicamente lo que es el transistor. Un transistor, como les decía, tiene varias funciones. Las más conocidas es como interruptor electrónico, es decir, por ejemplo, imagínense ustedes este circuito que tenemos acá. Tenemos un transistor, tenemos una bombilla aquí en el colector del transistor y tenemos una señal de control, una pequeña corriente que pasa a través de esta resistencia de 1K hacia la base, que va a controlar el encendido o apagado de esta lámpara. En este caso, este transistor se dice que está en dos condiciones. Está en corte, cuando está abierto, cuando está sin conducir, o está en saturación. Cuando está conduciendo, es decir, en corte es el equivalente a estar en apagado y saturación es el equivalente a estar encendido. Vuelvo y lo repito, el transistor también tiene la función de amplificador si se configura de una manera adecuada, y esta configuración, este circuito que ustedes ven aquí a mi derecha, muestra un transistor amplificador, uno de los más comunes, que es un transistor, un transistor de emisor común en este circuito, y este opera como un amplificador. Quiere decir que hay una señal pequeña que se inyecta aquí en la base, y a través del colector obtenemos la misma señal pero amplificada en un factor X. Los transistores también se usan para hacer osciladores. Los osciladores son circuitos que, como su nombre lo indica, oscila, y al oscilar generan frecuencias. Entonces una señal cuando oscila es una señal que varía en el tiempo, algo así como esto, y tiene una frecuencia determinada que generalmente está dada en Hz, y tiene una amplitud acá y acá. Los osciladores son muy usados en los circuitos de radiofrecuencia. Todos los radios usan osciladores, todos los circuitos de microcontroladores usan osciladores para controlar la frecuencia de operación. Es uno de los circuitos más utilizados en la electrónica. Otra de las funciones del transistor es la implementación de bloques lógicos. Bloques lógicos son compuertas lógicas muy conocidas como la AND, la OR, la XOR, que son la base funcional para circuitos de microcontroladores y microprocesadores mucho más grandes. Esto se llama lógica alambrada, por ejemplo. Y los transistores son bastante usados en ese tipo de circuitos. De hecho, la lógica transistor-transistor, que es muy conocida como la TTL, está hecha a base de transistores configurados de esta manera. Y obviamente los transistores es la base fundamental para los circuitos integrados de mayor uso, por ejemplo, circuitos integrados digitales, memorias, etcétera. Todas son hechas a partir de transistores. Muy bien, vamos a hablar un poco del multímetro. El multímetro es un instrumento de medida que usamos en electrónica para medir los parámetros que ya les he mencionado en las filminas del principio. El multímetro nos permite medir voltaje, voy a anotarlo acá, nos permite medir voltaje. El multímetro nos permite medir corriente. El multímetro nos permite medir resistencia. El multímetro nos permite medir la capacitancia o los condensadores. Algunos multímetros nos permiten también medir la frecuencia.
Y otros multímetros más avanzados nos permiten hacer otras mediciones, por ejemplo como la inductancia en modelos más avanzados, o las bobinas. Multímetro general nos permite medir los diodos también, ciertos tipos de transistores podemos medirlos con multímetro. Podemos medir continuidad de los cables. Básicamente eso, y algunos multímetros incluso nos permiten medir la temperatura. Entonces, como se darán cuenta, dependiendo del modelo, dependiendo de la sofisticación del instrumento, el multímetro nos permite hacer muchas mediciones. Las mediciones aquí, tanto de voltaje como de corriente, las hace en ambos modos, tanto en modo AC, como corriente alterna, como en modo DC, que es corriente directa. En una sesión de laboratorio adicional vamos a tratar un poco más a fondo el multímetro. Les voy a mostrar cómo hacer las mediciones básicas, entonces no voy a ir más a profundo en este momento acerca del multímetro. Aquí tenemos un poquito en detalle las escalas del multímetro. Esta es la de voltios, esta es la de amperios y microamperios, esta es la de amperios y miliamperios, esta es la de ohmios y capacitancia. Ustedes ven acá, en esta escala medimos los diodos, y esta señal es la que mide la continuidad. Esta escala permite medir la frecuencia y el ciclo útil. Bueno, son conceptos un poquito más avanzados. Esta me permite medir los transistores, y obviamente apagado acá, apagado acá. En estos hoyitos de este multímetro podemos poner los transistores, y acá, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar para que puedan observar en detalle. Bueno, aquí está emisor, base, colector. Entonces acá colocamos el transistor dependiendo del pinout del transistor, y en esta filmina estamos mostrando cómo se mide un interruptor con el transistor colocado en la posición de continuidad. En resistencias en serie y en paralelo, esto es algo muy importante que también vamos a ver en el laboratorio. Las resistencias se pueden colocar en serie de esta manera. Entonces, estas dos resistencias conectadas de esta manera se dice que están en serie, y dos resistencias conectadas de esta manera se dice que están en paralelo. Las resistencias en serie tienen una única conexión entre los dos componentes, y los dos terminales externos de los terminales libres de cada uno de los componentes son los que se toman como terminales equivalentes de la conexión serie. Es decir, me refiero a este terminal y a este terminal. En la conexión en paralelo, ambos terminales de los dos componentes van conectados el uno con el otro. Acá tenemos esta conexión, y acá tenemos esta conexión. Cuando dos resistencias están conectadas en serie, como en este caso, decimos que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias. Entonces, si acá tenemos una resistencia de 1000 ohmios, la conectamos en serie con otra de 1000 ohmios, la resistencia equivalente de este circuito es la suma algebraica de la resistencia de cada una de ellas. Entonces, en este caso tenemos 2000 ohmios, que es 1000 más 1000 ohmios. En resistencias en paralelo pasa algo muy distinto. La resistencia equivalente en paralelo de dos resistencias es generalmente el menor valor de la menor de ellas. Cuando ambas resistencias tienen el mismo valor, en este ejemplo tenemos dos resistencias de 1000 ohmios en paralelo, la resistencia equivalente es exactamente la mitad de ellas, 500 ohmios. Entonces la resistencia que vamos a encontrar en nuestro circuito en este terminal con este terminal son 500 ohmios. La fórmula en general de resistencia equivalente en paralelo es la siguiente.
1 sobre la resistencia total es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Es la fórmula general para hallar el valor de las resistencias en paralelo, asumiendo que tenemos dos resistencias en paralelo. Si tenemos más, entonces este producto sería toda la suma de todos los inversos de cada una de las resistencias que están en paralelo. Para la resistencia en serie, la resistencia total equivalente, pues es la suma algebraica de el valor de R1 más el valor de R2, asumiendo que esto es R1 y que esto es R2, y acá asumiendo que esto es R1 y esta es R2. Son fórmulas muy sencillas que a ustedes les van a permitir calcular resistencias equivalentes cuando no tengan un valor apropiado. Pueden buscar dos resistencias, colocarlas en series y hallar un valor mayor al que necesitan para así ajustar sus valores. Y lo mismo con resistencias en paralelo, pueden combinar resistencias en serie y en paralelo para obtener el voltaje o la corriente que ustedes necesiten en un circuito determinado. Vamos a introducir el concepto de divisor de voltaje. Entonces, cuando tenemos dos resistencias en serie y aplicamos un voltaje en los terminales, acá aplicamos un voltaje, el terminal positivo de 12 voltios y aquí el terminal negativo, estas dos resistencias en serie forman lo que conocemos como un divisor de voltaje. ¿Qué es un divisor de voltaje? Un divisor de voltaje es un circuito que divide el voltaje en secciones, lo divide, lo secciona en secciones dependiendo de la resistencia, del valor de resistencia de cada uno de los elementos que hace parte del divisor de voltaje. Entonces, asumamos este caso, por ejemplo, dos resistencias de 1K colocadas en serie con una fuente de alimentación de 12 voltios. Eso nos va a formar un divisor resistivo tal que, como ambas resistencias son del mismo valor, el voltaje de 12 voltios se divide equivalentemente en cada una de ellas. Entonces, en este terminal de acá, con este terminal de acá vamos a tener 6 voltios, que es la mitad de 12, y en este terminal de acá, junto con este terminal de acá, vamos a tener otros 6 voltios, que es la mitad de 12, es decir, que 6 más 6 nos da el voltaje total que tenemos en el circuito, 12 voltios. Ahora imaginen un caso diferente, imaginen que una de las resistencias es mayor que la otra. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo de 9K con el mismo valor de fuente de alimentación. Entonces, lo que pasa es que este voltaje se va a dividir equitativamente respecto a estas resistencias dependiendo del valor de cada una de ellas. Entonces, a la resistencia de 1K van a caer 1.2 voltios y a la resistencia de 9K van a caer 10.8 voltios. Si ustedes hacemos la misma operación con una resistencia mucho más grande, 99K, es decir, esta resistencia es muchísimo más grande que 1K, fíjense en que el voltaje se va a dividir equitativamente y la mayoría de los 12 voltios van a estar recayendo sobre esta resistencia de 99K y solamente una fracción de los 12 voltios, que son 0.12 voltios, una pequeña fracción, va a caer sobre la resistencia de 1K. En el caso que podemos tener el caso también de que tengamos divisores de voltaje no solo con resistencias sino con condensadores. Entonces, en el caso de tener un condensador, en condensadores representa un caso muy especial. El condensador presenta una resistencia infinita en DC. Voy a anotarlo acá, eso es algo muy importante. Condensador tiene resistencia infinita. En la corriente continua, en DC. Entonces, si este voltaje es DC, acá lo voy a subrayar bien, esto es DC, esto se considera como un circuito abierto. Al ser un circuito abierto, esta resistencia es infinita, es decir, que hay una
hay una señal abierta acá, estos dos alambres están abiertos, no hay, es como si no hubiese nada, y todo el voltaje va a caer en estos dos terminales, acá y acá, 12 voltios. Absolutamente nada de voltaje va a caer sobre 1K cuando tenemos este condensador en serie con él, si tenemos 12 voltios DC en ese circuito. Es algo muy interesante. Aquí tenemos la representación de un divisor de voltaje en un circuito usando un protobar. Aquí estamos conectando este hoyo. Recuerden que estas líneas van conectadas. Este cable está conectando este terminal al bus negativo. Este sería el negativo. Acá tenemos la conexión entre estas dos resistencias de acá. Y acá tenemos esta otra conexión conectada con este bus de acá. Uy, disculpen, quedó un poco atravesada esta línea. Este bus va conectado y esto va a la línea positiva a la bus de alimentación del protoboard y a la fuente de alimentación. Entonces aquí tenemos un divisor de voltaje con estas dos resistencias. Aquí tenemos una filmina que muestra cómo medir el diodo. Fíjense que la perilla del multímetro está indicando el símbolo del diodo, y aquí tenemos un diodo. Fíjense que la línea gris es el cátodo y el cátodo es el negativo del diodo. Cátodo está con el negativo, y obviamente tenemos nuestro terminal negativo ahí, y el ánodo es el terminal positivo y está con nuestro terminal, con nuestro terminal del multímetro rojo, que es el positivo. En una práctica posterior vamos a hacer la medición del diodo con el multímetro. Bueno, ya casi para finalizar nuestra sesión de electrónica básica, mucha gente nos pregunta cuáles son las herramientas y accesorios básicos que se deben tener para iniciarse en la electrónica o para hacer tareas de hobbyista de nivel intermedio y básico. Esta filmina nos muestra algunas de las herramientas que yo considero que deben ser básicas en un hobbyista, en un estudiante, en alguien que quiera trabajar con electrónica. Si ustedes desean, vayan a esta dirección website con la dirección de Lady Ada. Lady Ada es la fundadora de una compañía norteamericana llamada Adafruit. Ella es una genio de la electrónica. Ella es una de las mujeres que más sabe electrónica en la actualidad. Es una ingeniera excelente, y todos los productos que fabrican y que diseñan en esa empresa pasan por el visto bueno de ella. Ella tiene en esta dirección exactamente un tutorial muy interesante acerca de los equipos básicos que debe usar un hobbyista para electrónica. Esta filmina nos muestra algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el multímetro. Ya hablamos un poquito del multímetro, y en una práctica de laboratorio vamos a hablar algo más. Necesitamos cable para hacer obviamente uniones y conectar componentes. Yo recomiendo usar cable calibre 24, AWG24. Es muy bueno, y yo sugiero, personalmente me gusta más en vez del cable me gusta más el alambre, porque es mucho más fácil de insertar en el protoboard. Herramientas de corte, pues obviamente necesitamos un cortafríos, lo llamamos cortafríos, unas pinzas, obviamente también para enderezar componentes y para cortar. Un pelacables es muy útil. Tenemos de esta forma que permite pelar cables de diferentes calibres, o que es mucho más universal, que únicamente permite 2 o 3 calibres, pero pues es muy útil, es un poco más económico. Necesitamos obviamente componentes electrónicos, ahorita vamos a mencionarlos un poco más en detalle. Para trabajar en electrónica hobbyista necesitamos un set de destornilladores finos, de joyería o equivalentes. Estos serían pues para hacer trabajo más fino. Obviamente necesitamos un soldador o punta de soldar, o algunos países lo llamamos cautín o lápiz soldador. Bueno, y con su respectivo soporte. Es muy importante tener un soporte
para evitar accidentes y facilitar el manejo y el proceso de soldadura. Esto es una malla de soldadura también, se conoce en inglés como wick, solder wick, o malla de soldar. Es muy importante tenerla cuando queremos hacer reparaciones y queremos desoldar componentes que sean muy pequeños. Obviamente también necesitamos soldadura, cualquier tipo de soldadura puede servir. A mí me gusta mucho la soldadura con núcleo de resina, para que sea mucho más fácil la soldada. Para tareas de hobbyista el núcleo de resina funciona muy bien. Para tareas de producción y trabajos ya serios, la resina no funciona muy bien. Un aparato como estos, que es un sostenedor de placas, es muy importante porque ustedes acá pueden colocar su tarjeta electrónica con los componentes acá y pueden rotar esto en este sentido o lateralmente, y pues les facilita mucho más su trabajo en áreas pequeñas. Una lupa es muy importante en el trabajo de electrónica. Los componentes de hoy en día son pequeños, ustedes lo saben. La miniaturización de la electrónica es increíble y básicamente todo lo que viene ahorita electrónico es tamaño miniatura. Hace de pronto 20, 25 años todavía podíamos trabajar electrónica a ojo, sin ningún tipo de amplificación, o como le dirían en Estados Unidos, a naked eye, ojo abierto, sin ningún tipo de ayuda visual. Hoy en día es imposible. Hoy en día necesitamos necesariamente un sistema de amplificación, un magnifier o una lupa amplificadora, para poder observar componentes pequeños, circuitos integrados y bueno, cosas de ese estilo. Y bueno, muchos cables tipo Caimán, son muy versátiles, son muy útiles de usar, desconectar. Y bueno, les recomiendo que se armen de un buen set de cables de Caimán. Estos son algunos de los componentes que vienen en nuestro kit de Arduino avanzado que comercializamos en Microelectrónicos, pero ustedes pueden adquirir estos componentes equivalentes en las tiendas electrónicas de su ciudad. Son componentes que son muy comunes. Tenemos acá los diodos LEDs de varios colores, amarillo, verde, rojo son los más comunes. La fotorresistencia, ya hablamos de ella, es muy común. El potenciómetro, interruptores normales abiertos, o switches que llamamos, displays de el tipo LCD de 16 caracteres por 2 son muy comunes. Este protobar también es muy común, este es el protobar medio o protobar pequeño que llaman. Tiene 400 puntos de conexión y pues es uno de los más pequeños, pero es más versátil porque para circuitos pequeños hace bien su tarea. Nuestro kit viene con un servomotor que pues nos ayuda a conocer un poquito y hacer prácticas de robótica, es muy interesante. Nuestro kit también trae un motor DC que ustedes pueden adquirir en cualquier tienda electrónica. Incluso pueden tomar de algún juguete averiado que tengan en su casa o en algún sitio que haya usado un motor DC y que no lo estén usando. Pueden sacarlo de algún sitio y fácilmente puede servir para prácticas de hobbyista. Ármense de muchas resistencias, de muchos valores, resistencias de 1 vatio. Tolerancia 5% es suficiente para nuestro uso. Muchos valores, 100 ohmios, 330, 1K, 10K, 100K, bueno, hay muchos más valores. Tengan mucha resistencia, son realmente muy útiles. Condensadores también, adquieren condensadores de varios valores, 100 picofaradios, 10 nanofaradios, 1 nanofaradio, 100 microfaradios, 47, 1 microfaradio. Nuestro kit tiene estos valores en particular, pero ustedes pueden adquirir componentes similares en su tienda de electrónicos de confianza. Un pequeño parlante o buzzer o
parlante o chichara, que también le llaman en algunos países. Es muy útil para generar sonidos y para configurar alarmas y hacer proyectos muy interesantes. Un LED tricolor es muy interesante también de tener. LEDs que viene configurado como rojo, verde y azul. Tengan autoacopladores. Bueno, en una sesión posterior explicaremos qué es un autoacoplador. Relevos de 5 voltios. Tenemos un relevo que viene en nuestro kit. Hay un circuito integrado muy interesante que tenemos en el kit que se llama un registro de desplazamiento, y este registro de desplazamiento nos facilita ampliar el número de salidas de algunos circuitos electrónicos, en particular el Raspberry Pi o el Arduino, cuando no tenemos más pines accesibles porque todos están usados. Podemos usar este circuito de desplazamiento y ampliamos el número de salidas o pines de salidas de nuestro Arduino o nuestro Raspberry Pi. Un sensor de temperatura es muy interesante. Nosotros tenemos el TMP36 para hacer pruebas de sensado real de temperatura. Ármense de muchos diodos, diodos de varios tipos de conmutación y diodos de potencia, como estos dos que estamos mostrando. Este es un un transistor más avanzado de potencia. De pronto para prácticas futuras lo vamos a usar. Este es un sensor de distancia ultrasónico muy popular, llamado HCSR04. Realmente es bastante popular, lo pueden conseguir en la mayoría de tiendas electrónicas. Las comúnmente llamadas regletas o conectores, o universalmente llamados headers, son muy útiles. Cables jumpers o cables de conexión de macho a macho. Ármense de muchos cables, son muy útiles en sus tareas de prototipado. Nosotros vendemos, en nuestro kit tenemos 30 cables de estos. Transistores NPN, el más popular, el más universalmente conocido es el 2N2222, muy popular para efectuar tareas de amplificación, acondicionamiento de señal, conmutación. Un transistor muy versátil, jamás pasa de moda. Y un cable USB tipo AB, que es para conectar básicamente su Arduino al computador. Bueno, eso fue nuestra introducción. Disculpen si fue un poquito más extensiva de lo pensado, pero espero que se hayan motivado viendo estas diapositivas a introducirse o a entrar en el mundo de la electrónica, y estos pequeños conceptos que hemos presentado en nuestras diapositivas les sirvan a ustedes para afianzar, para refrescar los conocimientos de electrónica, o para adquirir nuevos conocimientos en caso de que nunca hayan tenido acceso a esta información en ningún otro medio. Y con mucho gusto estamos en Microelectrónicos para servirles. Cualquier pregunta, información adicional, con mucho gusto, en la medida de posible, les podemos colaborar o podemos tratar temas un poco más complejos. No siendo más, agradezco que ustedes hayan visto este video y que tengan un feliz resto de día o noche. Gracias.